Aquí estamos en Postales Manchegas una semana más, ya con olorcito a torrijas y arroz con leche, tenemos que decir. Esther Almarcha, dime. No, que tú dices olorcito, pero que no nos has cocinado ni nos has traído nada para aquí hacer boca, porque... Ya creo que las has probado, ¿eh? Creo que ya te has anticipado. Pero no las tuyas. No las tuyas. Bueno, pues ahí queda. Os referís a las torrijas, ¿no? Isidro Sánchez, ¿qué Hola, tal? buenas, Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Estábamos hablando de torrijas, sí. Pero yo os traeré alguna torrijita, hombre, para que no nos quedemos en estos días sin probar el dulce típico. Para tomar una torrija antes de votar, ¿no? En mi tierra lo típico también es el potaje de castañas. El potaje de castañas, que ya has hablado aquí de él en alguna que otra ocasión. Aparte con del la potaje proximidad de verduras, de bacalao, tal, el potaje de castañas, que además es dulce. Sí. Bueno, pues con este olor y sabor a Semana Santa vamos a comenzar nuestro programa de este jueves, en el que nos vamos a ir hasta Fuencaliente para hablarles de pues una estampa muy habitual, por ejemplo, en los años 60, no exclusivamente de esta época, pero sí que era muy habitual ver a mujeres, ver a niños también con cántaros, porque iban a coger el agua a la fuente. No había agua corriente, esto puede chocar mucho, sobre todo a las generaciones más jóvenes que nos puedan estar escuchando en esta mañana y que les llame la atención, ¿no? De que hubo una época en la que no salía agua de los grifos y que había que buscar ese agua en las fuentes. Hoy pues ponemos como ejemplo, pues qué mejor, ¿no?, que esta localidad, Fuencaliente, esta imagen en la que vemos una calle empedrada con sus casas encaladas, muy típica manchega. Vemos también a unos niños que están sentados a la puerta de una de las casas. Al final de la calle se ve mucha gente arremolinada, en la fuente, haciendo cola para coger ese agua, y una mujer ocupa la parte central de esa fotografía con un cántaro bajo el brazo lleno de agua. A mí es una fotografía que me gusta mucho porque muestra lo que es el urbanismo de Fuencaliente, con esas calles tan sumamente empinadas que yo creo que en la provincia de Ciudad Real deben ser de las poblaciones con calles más empinadas. Tenemos bastantes pueblos hay en muchas esto, poblaciones, pero yo creo que Fuencaliente, esto con las casas todas perfectamente encaladas, en eso se nota la cercanía a Andalucía, porque está más encalada que en otras poblaciones, y la gente que está en función de una actividad que a nosotros nos puede parecer muy antigua, y que tú un día, Mireia, decías que las fotos antiguas y sobre todo las de blanco y negro te sugerían tantas cosas. Pues esta sugiere muchas cosas, porque vemos a una señora bastante mayor en primer término con un cántaro bajo el brazo, y lo que nos puede parecer muy antiguo, y sobre todo con ese juego de la fotografía en blanco y negro y la señora con el cántaro, no lo tenemos que llevarlo tan atrás en el tiempo. En realidad, y voy a utilizar unos datos de una tesis doctoral que se defendió en la Universidad de Castilla-La Mancha hace unos años, relacionados con Puertollano, otra población con grandes cuestas, y que, pensamos que Puertollano es una ciudad bastante avanzada. En esta tesis doctoral se recoge que en Puertollano, en los años 50, había un 90% de casas sin agua corriente. Fíjate, prácticamente la totalidad. Casi la totalidad. Es decir, que en los años 50 la mayor parte de la población de Puertollano tenía que remitirse sistemáticamente para el agua más necesaria a una fuente. Si comparamos esos datos con el año 60, ya ha descendido y se ha bajado al 72%. Es decir, que en 10 años el salto cuantitativo era notable. Pero si hacemos esa comparación con el resto, por las capitales o las ciudades más importantes de España en aquellas fechas, en el año 1950, en Madrid todavía había un 30% de casas que no tenían agua corriente. La cosa es mucho más compleja, porque una capital de un país que muchísimas viviendas no tuvieran agua corriente, el 30%. Y frente a eso, es curioso y es interesante tenerlo en cuenta, y Isidro seguro que puede sacar más datos de este tema, el 15% de casas en Barcelona, es decir, la mitad que en Madrid, eran las que no tenían agua, con que entre Madrid y Barcelona había una diferencia notable. Nosotros hoy el agua no pensamos en ningún momento que tengamos necesidad de ir a una fuente o sacarla de un pozo. Y por tanto esa actividad que vemos como algo extraordinario o como algo típico, los azacanes en Toledo, aquí, pues verdaderamente era la labor rutinaria, sistemática y muy pesada de mujeres y niños, porque
porque mientras tanto que los hombres estaban en el trabajo, lo estaban haciendo. Sí, porque como la luz eléctrica, la energía eléctrica, en realidad llevamos muy poquitos años si comparamos la evolución de la humanidad con luz eléctrica, muy poquitos años. Pues algo así sucede con el agua. El agua siempre ha estado presente, pero casi siempre ha habido que ir a buscarla. De los ríos, de los pozos, y había toda una serie de profesiones que eran hombres, los célebres azacanes en Toledo, aguadores en otros sitios, que lo que hacían era procurar agua que o bien con un carruaje o bien con una caballería o sencillamente un burro o a veces con los propios brazos lo que hacían era llevar agua a las casas por una cantidad. Pero eso ocurre hasta el siglo XIX en el que ya se van a ir poniendo fuentes en las ciudades. Eso no significa que haya agua corriente en las casas. Hay una fuente que viene de algún río con una conducción y se va a aquella fuente, y esto está ocurriendo hasta los años 50 en España, hasta los años 60 perfectamente, ¿no? Bueno, la política de fuentes, diríamos, se generaliza en el siglo XIX, pero tenemos fuentes maravillosas con en algunas poblaciones con unos escudos y tal que nos retraen a siglos anteriores. No, pero es importante, y de hecho, por ejemplo, en algunas poblaciones todavía la gente mayor se remite a coger el agua de la fuente porque yo no sé, algunas veces yo cuando los veo cogiéndolo, y aquí en Ciudad Real también, veo que gente cogiendo agua de una fuente, no sé si es por ahorrar el dinero del agua o porque no tienen el agua, pero sí que se ve todavía algunas veces. Hay algunas poblaciones, por ejemplo, Puerto Llano, lógicamente, pues la gente coge el agua agria. En Herencia también hay una fuente muy popular donde la gente también va a buscar ese agua, ¿no? Para beberla. Pero sí que es verdad que se sigue viendo esa imagen, aunque es solamente para beberla, ¿no? Aquí era, claro, para hacer uso, pues para cocinar, para la higiene, para absolutamente todo, ¿no? Claro, y por ejemplo, tú que haces referencia a la higiene estaba muchísimo más limitada por el hecho de no tener nada más que el agua para lavarse las manos y poco más, ni siquiera. Agua que tenían que calentar también en las estufas, ¿verdad? Tenían un depósito las hoy que nos estufas. Duchamos todos los días, y a veces hay personas que varias veces en el día, era frecuente entonces lo normal, una ducha, un baño a veces en un barreño a la semana. Bueno, eres muy optimista. Bueno, o eres muy higiénico. El baño era un extraordinario. De hecho, Luis XIV hacía gala de que solo lo habían bañado en su vida cuando nació. Fíjate. Y era rey. Y era rey, con que no pensemos, la higiene es un concepto. Ahora que estamos con todos los temas de migratorios y demás, hay un libro que hace referencia que los musulmanes nos llamaban guarros a los cristianos, porque la higiene era algo temido por los cristianos, porque pensaban que todas las enfermedades pasaban porque la piel se limpiaba y por ahí entraban los parásitos, ¿no? Y entonces ellos, que tenían la costumbre de los hamán, los baños, pues nos llamaban a los cristianos guarros, con que veamos cómo la historia pone a todos en su sitio. Increíble, qué curioso. Bueno, ahora hay una corriente también que dice que nos lavamos mucho y que la piel está perdiendo parte, es decir, que a veces, y además de lavarnos mucho, lo hacemos con productos químicos, agresivos al cuerpo. Entonces esto hay que mirarlo también, porque efectivamente parece que las pieles están menos protegidas que estaban. Mira qué bien que nos vendría ahora ese jabón que tú haces, ¿verdad? También, y que eso es estupendo para la piel, ¿eh? Además, Isidro, como viene de Toledo, ha sido azacán, sabe hacer jabones, es decir, que en tu otra vida fuiste mujer, ¿no? Que te dedicabas a hacer las tareas que hacían las mujeres antes, ¿no? En la otra vida fui mujer y me bañaba en leche de burra. Bueno. Pues que nos tenemos que marchar y nos tenemos que despedir por unas semanas, porque la semana que viene será Jueves Santo, así que no tendremos postales manchegas. Isidro, tambores de Semana Santa. Qué bien, ¿verdad, Isidro? Sí. ¿Te harás disciplina o no harás disciplina? Este año no voy a hablar, como no vamos a tener programa, no voy a hablar de la tragedia. Bueno, ahí lo ha dejado, no podía pasar sin mencionarlo. Que os deseamos una feliz Semana Santa, unos felices días de descanso, que os
nos damos aquí en Postales Manchegas. Seguro que nos pone tarea, ya, no se lo crean, nada, seguro que nos pone tarea. Ya si las elecciones, los debates y entrevistas políticas nos lo permiten, pues continuaremos a la semana siguiente en Postales Manchegas. Gracias Esther Isidro, Esther, gracias al Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. Un saludo también para Óscar, que no lo mencionamos muy poquito aquí en el programa y tiene también un papel muy, muy, muy importante en este espacio. Muchas gracias Mireia, y que vaya bien. Está bien, tú disfruta de las vacaciones. Lo haré. Hasta luego. Adiós.